El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, y luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Mirad, el texto de hoy del Evangelio está hecho para leerlo como en la intimidad. Las cosas del Señor que dice de permaneced en mí, yo permanezco en ti, tú conmigo, yo contigo. El Señor siempre está así con nosotros. Busca intimidad personal, no busca sencillamente un gran discurso para las masas. Busca un acento para el corazón humano, busca raptar el corazón del hombre. Decía Kafka en uno de sus textos y tal, dice: yo escribo para atar a la persona que me está leyendo, como intentar no engatusarla, que es una palabra que parece más de uso estratégico, ¿no?, sino para intentar captar la atención y traerla hacia mí. Esa capacidad de, cuando uno escribe, de intentar que la otra persona capte tu atención, es lo mismo que pretende al Señor desde el momento que nos ha creado. Quiere captar nuestra atención para que yo permanezca en Él. No quiere otra cosa. O sea, si nos ha creado, es para decirnos en todos los momentos de nuestra vida: que estoy a tu lado, quiero captar tu atención. Por eso es importante que tengamos en cuenta que las cosas de Dios y las cosas de aquí abajo tienen mucha relación, una vinculación absoluta. Hay mucha gente que dice: bueno, si hay un más allá, pues ya lo sabré, no tengo por qué vivir aquí pensando en que hay un más allá y tal, ¿no? Hay incluso algunos que dicen: bueno, yo que me quiten lo bailado, eso es muy nuestro, que me quiten lo bailado mientras yo viva aquí. Si me toca de repente la primitiva, pues perfecto, y así ya no trabajo en paz, me deja la gente en paz, vivo aislado del mundo. Qué triste es considerar las cosas de Dios como lejanísimas y las cosas del hombre como cercanísimas al corazón. Esto le debe entristecer al Señor una burrada. Cuando tú piensas que las cosas que construyes y haces tú son las auténticas y lo que Dios te propone es música celestial. Esto es terrible. O sea, Dios debe decir: pero si tú no sabes escoger en la vida, ¿cuántos de vosotros sabéis escoger lo que es esencial en la vida? ¿Cuántos? ¿Quién nos ha dado un plano geográfico de nuestra vida, de nuestro itinerario histórico por la vida? No tenemos ni idea. Ninguno puede ser tan fanfarrón para decir: esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que hay que hacer, esto... No, andamos siempre de puntillas, viendo las cosas, como decía San Pablo, a través de un espejo, y a oscuras, como decía San Juan de la Cruz. Así como vivimos. Y el que pretenda vivir un poco más empieza a rozar la soberbia. Por eso hay que estar muy cerquita del Señor, viviendo en lo escondido, viviendo en el silencio y viviendo en un estado de estar ciegos y de no saber, pero con la compañía del Señor. Yo muchas veces digo a los jóvenes una cosa que nos viene muy bien a todos. Hay que ser muy fieles a las experiencias que tenemos. Ser muy fieles. Recordad, muchos de vosotros tendréis ya cierta edad, ¿ok? Pensad cuando erais jóvenes, teníais 20 años y vais a las fiestas, no sé si los que sois de pueblo, a las fiestas del pueblo, que eran tan bonitas, ahí conocéis a los chicos y a las chicas, que era una cosa muy chula, ¿no? Bueno, pues lo que es el momento previo de la fiesta, cuando os estabais arreglando, cuánta alegría había, y luego en el momento, a lo mejor por los nervios,
por el frío que había en la plaza o por circunstancias, tampoco se disfrutaba tanto. Entonces, muchas veces la imaginación es tan desbordante que nos hace estar fuera de la realidad. Hay que ser muy fiel a las experiencias. Las experiencias que uno no toca, no está ahí en relación, las exagera mucho. Las experiencias que vivimos, pues tampoco son tan espectaculares. ¿Entendéis lo que digo? Tampoco son tan espectaculares. Ahora, por ejemplo, que mucha gente se va de vacaciones y demás, se van a sitios insólitos. Yo tengo un vecino que me dice, nos vamos a Venecia, nos vamos a... No paraba de hablar porque me citó a todas las ciudades más importantes del Mediterráneo. Y luego no paramos y luego tal. Vale, luego vendrá el pobre ahí destrozado con todo, que no sabe a lo mejor dónde se ha ubicado, que si un día estaba en Venecia y otro día estaba en la costa dálmata, y, pues, con líos mentales, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, lo que tienes es una experiencia sincera de estar delante este verano de una persona, de dialogar con ella, de aprender mucho, de dar tu tiempo a los demás, de estar pendiente de los nietos, de mandar una carta en un momento adecuado que pueda hacer mucho bien, de una postal en un sitio determinado y te acuerdas de una persona que lo necesita. Cuando tú estás rezando en una iglesia perdida de Turín y te acuerdas de una persona enferma, porque donde tú vayas van todos los tuyos y toda la gente que sufre. Y como el Señor vive en todos los sagrarios del mundo, te pones delante y de rodillas de todos los sagrarios y vas haciendo tu retahíla del corazón. La retahíla del corazón es soltar el carrete de tus afectos de la gente que tienes cerca. Y suelta tu retahíla. Pepe, Luis, Francisco, María, Antonio, José, ¿sabes? Vas haciendo tu retahíla del corazón. Vas soltando a toda la gente que lo está pasando mal y sufre, ¿no? Por eso hay que tener, yo creo que para saber vivir, el Señor nos dice en el Evangelio de hoy, para permanecer en el Señor, tenemos que tener una experiencia de Dios y una experiencia del hombre. La experiencia de Dios se logra primordialmente a través de la oración y de los sacramentos. Allá donde estemos, oración y sacramentos que nos persigan. Fijaos lo que os digo, no yo perseguir a los sacramentos y perseguir la oración, es que Dios te persigue a ti para que saques tiempo de oración y tiempo para celebrar la Eucaristía. Os lo prometo, ¿eh? O sea, Dios se encargará de decir, hay una misa de 12 en Hammamet, en Túnez, en no sé dónde. Se encargará de ponértelo fácil para que tú puedas ir. Y una experiencia del hombre muy fuerte. Yo creo que este es un tiempo en el que, como tenemos más relaciones humanas, tenemos que tener una experiencia del hombre. Y yo os digo solo 3 claves para entender al ser humano. La primera, saber escuchar sin reloj, sin tiempo a alguien. Segunda, tener mucha paciencia con la gente que está a nuestro lado, especialmente si os sacan de quicio, a veces son o mucho mayores que vosotros. Tener paciencia con la gente que está a vuestro lado. Y en último lugar, darse casi por instinto. Con estas 3 cosas, uno nota dentro de sí, o sea, viviendo la oración, los sacramentos, y este saber escuchar, darse y tener paciencia, dentro de sí nace lo que el Señor decía en el Evangelio, un surtidor que nace dentro hasta la vida eterna. Por eso la vida del hombre, los ejemplos que pone el Señor, son todos de crecimiento, son todos hacia arriba, no de encorvarse. Tú te ves y dices, yo, pasa el tiempo, yo me voy encorvando, ¿no? Todos los ejemplos del Señor son hacia arriba, es curioso. Cuando conozcáis el reino de Dios nace como algo pequeño y luego se convierte en un árbol frondoso donde los pájaros ponen los nidos. El otro día vi un nido en un árbol, no es nada insólito, pero es que estaba en casa de mi hermana y de repente el nido estaba tan bien hecho, estaba como tan a gusto instalado en aquel árbol, y que el Señor hubiera puesto el ejemplo de un árbol para hablar del reino de Dios es tan bonito, crece, frondoso, eso somos nosotros. Y el surtidor, que nace hasta la vida eterna, no estáis encorvados aunque vuestro físico se encorve. No estáis encorvados aunque vuestro físico se marchite. Estáis vosotros creciendo hasta la vida eterna. Y ese es el gran reto. Por eso, no os asustéis, sobre todo esto lo digo a los mayores, atención, que este verano podéis estar a lo mejor algo más solos, trabajáis más con la cabeza, estáis fastidiados.
No tengáis miedo, sé que esto es fuerte, pero es importante. No tengáis miedo a la dependencia. ¿Cuántas veces habréis pensado en la juventud? A mí me hubiera gustado ser una persona independiente, no depender de nadie, tener como mi vida hecha, organizada en casa, y de repente empiezas a notar que con el paso del tiempo hay cosas que no puedes hacer y te vuelves dependiente. Y es algo tan importante que de repente te venga una humildad enorme y decir, Señor, acepto mi posición de dependencia con los demás. El día que pronuncias esa frase, dentro de ti eres libre. Qué paradoja más bonita. El día que dices, yo dependo de alguien para moverme, ducharme, levantarme, limpiarme, para todo, te conviertes en libre, por fin, porque todo tu orgullo se ha quemado y te has puesto en las manos de Dios. Y en el fondo Dios puede hablarte con mucha más claridad y tú entenderle mucho mejor. Que aprovechemos este verano porque unidos a la vid estamos. Somos los sarmientos del Señor y le pertenecemos. Pues que nos lo creamos, ¿no?